Amados, esta noche vamos a continuar, ¿verdad? Y es muy, miren, hermanos, es muy importante, yo se los he estado diciendo, esta carta, hermanos, es singular, singular. Me doy cuenta que muchas de las cosas que el apóstol Pablo expone aquí no las dice en otras cartas, no las dice. Y como les decía hace unos días, si nosotros nos tomáramos el trabajo de hacer un resumen, de poder escribir un resumen, hermano, de todas las cosas que el apóstol Pablo dice en todas sus cartas, ay, hermanos, qué tremendo sería eso, ¿verdad? Pero que Dios nos dé la gracia. Ahora, hemos llegado aquí, por decir así, al final de este capítulo 2, donde el apóstol Pablo nos da otro marco de referencia de por qué nosotros ahora debemos tener mayor esperanza. Porque Él nos pone en una posición donde él dice, ya no somos advenedizos, ya no somos arrimados o estamos de posada, dice Él. Ahora nosotros, dice, hemos venido a ser cercanos. Estábamos lejos, pero hemos venido a ser cercanos. Amados, ya no estamos alejados de la ciudadanía de Israel, ni ajenos a los pactos de la promesa. Ahora vivimos con esperanza y tenemos un Dios vivo y verdadero. Y entendamos, estamos en el mundo, pero ahora tenemos una vida, un ambiente, si podemos decirlo así, del Espíritu. Entonces, ¿qué estoy tratando de que veamos? Que estas palabras que el apóstol Pablo, y más bien el Espíritu Santo en Pablo, está revelándonos. Como dice en el versículo 19 que les dije hace un momento, ya no somos extranjeros, 2:19 de Efesios, ya no somos extranjeros, ¿verdad? Ya no somos advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amados, yo veo esto de esta manera. Todos nosotros tenemos una familia, un nombre, un apellido, un abolengo, quiere decir, ¿verdad? Y pertenecemos pues a una familia humana, ¿verdad? Algunos están pues contentos, orgullosos de llevar un nombre, un apellido que tiene cierto reconocimiento. Otros se avergüenzan de su familia, hay hijos que se avergüenzan de sus padres por diversas razones, ¿verdad? Podríamos decir en una contraposición aquí que antes éramos de la familia de quién. Si ahora somos de la familia de Dios, antes de la familia de quién éramos. Porque hace claro el Señor Jesucristo que allá, si no somos de la familia de Dios, que Dios es nuestro Padre, entonces vamos a ser la familia de aquel que allá en el mundo es el padre del mundo. Ustedes saben que Jesucristo les dijo a los judíos que el padre de ellos es el diablo. Entonces entendamos, hemos sido arrancados de una familia y hemos sido, hermanos, injertados en otra familia. Familias muy diferentes. ¿De qué familia nos podemos avergonzar? Es más, debemos avergonzarnos de esa familia. Y ahora debemos de estar, hermanos, pero realizados, debemos sentirnos contentos, gloriosos de pertenecer a la familia de Dios. Y yo quiero esta noche tomar estas palabras. Dice que somos miembros de la familia de Dios. Amén. En este punto, amados hermanos, fíjense bien, leamos, acompáñenme por favor a primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2.
porque no solamente el apóstol Pablo o el Espíritu Santo en el apóstol Pablo, sino en otros apóstoles y en particular con el apóstol Pedro, él toma esta línea, ¿verdad? Esta doctrina, esta verdad preciosa, porque después de hablar de que nosotros somos como carne, es decir, como hierba, como flor de la hierba, él dice la hierba se seca, la flor se cae, etcétera. En el capítulo 1 dice eso, pero luego en el capítulo 2 cambia la perspectiva, cambia el entorno, cambia la naturaleza, cambia el carácter, cambia todo, porque luego él dice en el versículo 9 del capítulo 2, mas vosotros sois linaje escogido. Fíjense, hermanos, yo no sé, hermanos, leer esto y solo por leerlo, pues está bien, ¿verdad? Que lo leamos, pero leámoslo con el entendimiento. Por eso es que la palabra de Dios dice: el que lee, entienda. Este entendimiento debe ser aplicado en este sentido de considerar, hermano, a quién le está diciendo esto. El Espíritu Santo está hablando directamente con ustedes y conmigo, diciéndonos: mas vosotros sois linaje escogido. Qué precioso esto, hermanos. Pueden haber muchos linajes, pueden haber muchas familias, fíjense, pero Él, de todos los linajes y de todas las familias, está tomándonos a nosotros en este sentido. Yo espero que captemos bien en este sentido. Hermanos, no nos menospreciemos. Amados hermanos, tenemos una familia humana, tenemos una familia física, pero cuando venimos al Señor, venimos a ser parte de la familia de Dios. Ahora, el apóstol Pablo nos ha estado enseñando cómo llegar a esas condiciones. Y yo quiero que, hermanos, volvamos allá al capítulo 1 y quiero que saquen un bolígrafo, un color, un marcador, saquen. Porque quiero que veamos que hemos llegado a ese punto de ser la familia de Dios, no por nuestro esfuerzo, no por nuestra linda cara, no por algún mérito nuestro, sino que todo se debe a la obra específicamente de Dios. Dice ahí en el capítulo 1, fíjense bien, en el versículo 3, y quiero que vean estas palabras. Número 1, allí en el versículo 3 dice, en la parte que dijera yo, a la mitad del versículo hay una palabra que dice nos, que nos bendijo. ¿Quién nos bendijo? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos bendijo. Esa palabra nos bendijo, no pensemos solo en cosas que nosotros llamamos, qué bendición tal cosa. Por cierto, hoy pues han andado repartiendo víveres y qué bendición la que hemos recibido, hermanos amados. Amén. Pero aquí está hablando de algo más, que nos bendijo. Es decir, que declaró, que habló bien, que habló de bendiciones, como él dice, que tiene un pensamiento de bien para nosotros, que pensó bien de nosotros, que habló bien de nosotros. Y luego dice que nos bendijo. En el versículo 4, voy a correr con esto porque son varios versículos aquí donde ustedes pueden ir notando esto. En el versículo 4 dice, según nos escogió otra vez. Fíjense, nos bendijo, nos escogió en Cristo, por supuesto, y dice que lo hizo antes de la fundación del mundo. Luego dice, para que fuésemos, otra palabra que podemos y debemos subrayar, fuésemos. Fíjense, el resultado. No, esto no es algo que nosotros llegamos a alcanzar, sino que es algo que dice aquí
que el resultado de haber sido bendecidos y haber sido escogidos es que lleguemos a ser o que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y luego, en el versículo 5, vamos a ir corriendo. En amor, habiéndonos. Otra palabra. Aquí hay muchos verbos que hablan de la intervención de Dios, la intervención del Espíritu Santo. En amor dice, habiéndonos predestinado. Y luego dice, para ser. Allá dijo antes que, hermano, para que fuésemos santos y sin mancha. Ahora dice aquí, para ser adoptados hijos suyos. Luego dice, en el versículo 6, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y luego en el versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. En el versículo 8 dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. En el versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. En el 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo. Fíjense, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido. Yo estoy queriendo que ustedes noten todo esto, hermanos amados. Yo sé que vamos a terminar, hermano, humillados delante de Dios, sin jactancias, sin soberbia, sin vanagloria, sin arrogancia. Hermano, vamos a terminar, hermano, sin mérito alguno. Vamos a llegar a darnos cuenta que solo es, hermano, por la gracia de Dios y nada más. Nada más. Dice en el versículo 12, a fin de que seamos. Otra vez ustedes pueden ver en los contextos el versículo 12. Fíjense bien, en el versículo 4, que fuésemos santos. Amén. Es bien importante esto, para ser adoptados. Aquí dice, a fin de que seamos. ¿Qué quiere decir esto, a fin de que seamos? Es decir, la meta, el propósito, ese es el objetivo de Dios, llevarnos a eso, para la alabanza de su gloria. Luego en el versículo 13, casi al final dice, en Él fuisteis sellados. Fuisteis sellados. Fíjense, en el versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis. Fíjense, amados. Y luego dice en el versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y en el versículo 1 del capítulo 2 dice, y Él os dio vida. Fíjense, en el versículo 4 al final dice, con que nos amó. En el versículo 5 dice, nos dio vida juntamente con Cristo. En el versículo 6 dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales. En el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos. En el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. En el versículo 13 dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En el 14 dice, porque de ambos pueblos hizo uno. En el versículo 15 al final dice, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. En el versículo 17 dice, y mediante la cruz reconciliar. En el versículo 17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz. En el versículo 18 dice aquí, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Pongámosle atención a estas palabras, hermanos. Miren, edificados, dice el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, etcétera. En el versículo 21 dice, para ser un templo santo, como hemos estado cantando, para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Quién ha hecho todo eso? ¿Una religión? ¿El nombre de una denominación, de una misión? No. ¿Yo lo hice por mí mismo? Tampoco. ¿Lo hizo alguien poderoso aparte de Dios en el mundo? Ya hay tanta gente que nosotros pudiéramos, hermano, poner en alto y decir, a este le agradezco. Imposible.
No hay nada. ¿Quién ha hecho todo eso? Dios. ¿Por qué lo ha hecho? Por pura gracia y porque Él amó a su Hijo, por razón de Él ha hecho todo eso para nosotros. ¿Qué está pidiéndonos Dios a nosotros por todo eso? ¿Dinero? ¿Posesiones? Miren, el Señor puede pedirnos lo que Él quiera. Puede pedirnos, pero no lo hace. Lo único que Él dice que debemos hacer es creer en Él, creer que Él ha hecho eso. Y eso debería de quebrantarnos, hermano. Debería de traer en ese quebrantamiento, hermano, no una tristeza que nos consuma, sino una tristeza que nos lleve al arrepentimiento, a la humillación, y que nos levantemos, hermanos, con esperanza y con gratitud. Porque si Dios ha hecho todo eso, ¿qué más puede o Dios quiere o tiene que hacer? ¿Qué más? ¿Qué más tiene que hacer? Fíjense, aquí hay un versículo que me gusta muchísimo. Capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vamos por favor a Efesios 5. Efesios 5. Quiero que entiendan el contexto en el que quiero aplicar esto. Aquí en el capítulo 5 el apóstol Pablo habla de someternos, habla de amar, habla de respetar, habla de obedecer, etcétera. Pero no es eso lo que yo quiero que veamos. Dice aquí en el versículo 25. Aquí Pablo hace una comparación. Y dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por eso que por otro lado el apóstol Pablo dice que si Dios nos ha dado a Jesucristo, juntamente con Él va a darnos todas las cosas. Ahora, dice aquí, ¿para qué? ¿Para qué Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella? ¿Qué más hace falta? Allá dice que el motivo de todo esto es llevarnos a los que aquí está poniendo como esposa, como novia, si quieren ustedes, como prometida. ¿Qué es lo que está haciendo Jesucristo o qué es lo que ha hecho? Él da la vida y está ocupado con la iglesia, contigo, conmigo. ¿Y qué está haciendo Él? ¿Cómo podemos llegar a ser santos y sin mancha con nosotros mismos? Ya el profeta dice que aunque nos lavemos con lejía y amontonemos jabón sobre nuestra cabeza, no podemos quitar la mancha de nuestro pecado. El leopardo dice no puede quitar sus manchas. Pero él dice, pero yo deshago, dice, como la niebla, tus pecados. ¡Qué tremendo! Solo Él puede hacer tal cosa. No hay nada religioso, nada, hermano, ceremonial que nosotros podamos hacer que tenga ese efecto. No hay nada. ¿Qué está haciendo Jesucristo en este preciso momento? ¿Qué está haciendo? Búscalo y me lo pasas. Dice aquí, para santificarla. ¿Por qué santificarla? ¿Por qué habla aquí, hermanos amados, de lavamiento? ¿Saben una cosa? Aquí en esto que dice el lavamiento del agua por la palabra. Por un lado nos da la idea de lo que el sacerdote hacía. Lavar su cuerpo con agua pura, como dice Hebreos y como se nos enseña en Levítico. El sacerdote antes de entrar a ministrar tenía que ser, hermano,
dentro de las ordenanzas, una ceremonia, hermano, de lavamiento, de limpieza, de purificación, de santificación para presentarse delante del Señor. Pero también ahí en Levítico se nos enseña, particularmente, no solo de la mujer, sino también del hombre, porque tanto el hombre como la mujer tenemos ciertas cosas que son consideradas inmundas. Hay inmundicias en nosotros. Miren hoy cómo se nos está pidiendo que lavemos las manos y que tengamos cuidado, que la higiene y que esto, que el uno, que el otro. Es increíble para poder, hermano, estar protegido y no contaminarnos. Aquí este lavamiento está hablando de que el Señor está quitándonos toda contaminación. Como dice por otro lado el apóstol Pablo, de carne y de espíritu. Está lavándonos, ¿sí? Para que el Señor nos reciba como pueblo y que sea nuestro Dios. Pero nosotros colaboremos para que esas manchas que tenemos, esas cosas que todavía se pueden ver como inmundicias en nosotros, que sean lavadas. Aquí dice por lavamiento del agua por la palabra. Entonces, fíjense, el versículo 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo. ¿Hacia dónde estamos caminando? Estamos en un proceso, hermanos. Todos los días el Señor está lavando, hermano, porque Él es como jabón de lavadores, como fuego purificador. Ahí está, hermano, como dice allá Malaquías 3, que a los hijos de Leví los va a afinar como a la plata, como al oro, para que ellos sean santificados, lavados, transformados, para que vuelvan a ofrecer una ofrenda limpia al Señor. No solo que sean limpios ellos, sino que la ofrenda que ofrezcan también sea limpia, agradable, aceptable, como el apóstol Pedro dice. Si volvemos allá podemos darnos cuenta por qué el apóstol Pedro está diciendo que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice que nosotros somos, como Cristo es una piedra viva, nosotros también somos piedra viva, dice, de un templo espiritual que se está construyendo, hermano, que se está edificando, dice, para que lleguemos a ser un sacerdocio santo que ofrece día tras día, ¿qué? Sacrificios espirituales agradables al Señor. ¡Qué privilegio, hermanos! ¡Qué gloria! ¡Qué honra la que está disponible para nosotros! Por lo tanto, hermanos, hagamos todo lo que está a nuestro alcance, todo lo que viene a nuestras manos, todo lo que viene, hermano, para nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, todo lo que viene, hermano, para nuestro esfuerzo, nuestra voluntad, hermano, pongámosla a fin, hermano, de que eso se queme en el altar y recibamos una transformación, un cambio que urgentemente necesitamos. Dice aquí, hermano, a fin de presentársele a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pero ¿quién lo está haciendo? Obviamente, lo está haciendo el Señor. Es muy importante esto que les estoy diciendo. Volvamos al capítulo 2 de Efesios y una vez más veamos esto de primera de Efesios 2, 19. Manténganse allí, pero volvamos a primera de Pedro 2, 9 y 10. Volvamos allí, hermanos. Acompáñenme, por favor. 9 y 10. Una vez más, mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido. ¿Quién nos ha escogido? Dios. Real sacerdocio, o sea, reyes y sacerdotes. Nación santa.
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, para que manifestéis, para que mostréis, para que sea evidente la obra de Dios en tu vida. Las virtudes, o sea, el poder, virtud es poder, gloria. Son los atributos de Dios, está encerrado en esa palabra, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y luego vean el verso 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Noten que esta palabra pueblo, aquí el apóstol Pedro ha hablado de que somos nación santa, pero en el 10 dice que somos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ah, hermano, yo campeón, ya alcancé misericordia porque yo, mire, hermano, yo sí que soy súper espiritual, hermano. Y yo soy bien entregado, mire, ayuno 2 veces a la semana, pago los diezmos de todo lo que gano, no le hago mal a nadie, etcétera, etcétera. Magnífico, haz todo eso, pero eso no te va a llevar a esto. Precisamente estás haciendo todo eso humillado, agradecido, porque ha llegado a eso. Dios te ha llevado a eso. Antes, ¿qué hacías? Antes éramos ladrones, o ya no. Por eso Pablo dice por acá que el que hurtaba no hurte más. Que el asesino ya no siga asesinando. Que el que miente ya no siga mintiendo. Que el amargado ya no esté amargado. Que el que se ofende fácilmente ya no se ofenda fácilmente, porque ya no tiene esa capacidad de ofenderse fácilmente. Más bien ha alcanzado la capacidad de perdonar, de tolerar, de sobrellevar, de aguantar bajo la gracia del Señor, porque bajo la influencia de la carne no aguantamos, pero nada, absolutamente. Somos familia de Dios, que no se les olvide. Pero fíjense lo que aquí es bien importante, cómo es que hemos llegado. Ya vimos cómo hemos llegado a ser santos y sin mancha, pero ahora, ¿cómo llegamos a ser familia de Dios? ¿Cómo llegamos a ser familia de Dios? Vamos por favor a Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3. Versículo 1. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Ay, Señor, no, espérate, Señor, no, mira, yo soy bien buena gente. Yo no tengo nada que me reproches o me reprendas o me estés diciendo que soy esto, aquello. No, Señor, yo soy súper santo. Él dice aquí que a la familia de Abraham, es lo que dice, ¿no? La única familia, hermanos, que Dios reconoce, fíjense bien, es a los hijos de Israel, pero es la familia de Abraham. A esa familia, ¿cómo llegar a pertenecer a esa familia? Porque esa es la única familia a la cual Dios le está llamando su familia. Amén. Entonces, veamos aquí, ¿cómo llegamos a ser familia de Dios? Leamos, por favor, en Gálatas capítulo 3, versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham.
Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ustedes pueden encontrar este pasaje en Génesis 12:3, donde el Señor dice eso, y yo les he explicado muchas veces, hermano, que allí la palabra en realidad no es la palabra benditas. Dice, el original dice injertadas, como el apóstol Pablo nos enseña allá en Romanos 11. El apóstol Pablo habla del verdadero olivo, donde hay ramas que todavía están pegadas allí, y hablamos de Judá, pero habla de ramas que han sido desgajadas. Esas ramas desgajadas es Israel o Efraín, en otras palabras, y el resto de 8 tribus más. Pero dice que en ese desgajamiento hemos sido injertados nosotros. Y en ese sentido, venimos, hermanos, a ser, fíjense bien, familia, miembros de la familia de Dios. Por eso en San Juan 15, el apóstol ahí dice que Jesucristo les enseñó diciendo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Cómo llegamos a estar pegados en Cristo como pámpanos nosotros los gentiles? 44. ¿Cómo llegamos nosotros a estar ahí pegados en Cristo? Es por haber sido injertados en el verdadero olivo. Ahí estamos pegados, pero el apóstol Pablo advierte que no nos jactemos, porque si nos jactamos, nosotros fuimos cortados del olivo silvestre y fuimos injertados en el verdadero olivo. Si nos jactamos, dice él, que seremos desgajados, cortados del verdadero olivo. Entonces no nos jactemos, hermano. Yo creo que en este plano, conociendo y viendo todo esto, escúchenme bien, no hay lugar para la jactancia, pero sí hay mucho lugar para humillarnos. Para humillarnos y amar tanto lo que el Señor ha hecho en Cristo, hermano, y aferrarnos con uñas y dientes, como se dice. Abrazarnos de tal manera, hermano, porque una cosa muy importante, hermanos, escuchen bien. Mire, hemos sido desgajados o cortados del olivo silvestre. Y escuchen bien, aquello que es el olivo silvestre anda buscando cómo arrancarnos del verdadero olivo, porque hemos dejado allá un lugar. El olivo silvestre anda buscando, hermano, que volvamos al olivo silvestre. Cuando nosotros, hermanos, fíjense bien, cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, estamos siendo injertados. Mantengámonos en esa decisión. Mantengámonos en esa visión. No miremos atrás ni a los lados, porque, amados hermanos, nosotros hemos sido levantados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 2. 21, 44, 22 y 40 y 43, 43, 1 y 2. Quiero que voy a detenerme aquí un poquito y leamos, por favor. Este es Isaías 44, 22. Y también Isaías 43, 1 y 2. Ok, leamos estos versículos. Nos van a ayudar en lo que estoy diciendo. 44, 22. 43, 10. Leamos antes 43, 1 y 2. Y luego 44, 22. Ok. 43, 1 y 2 de Isaías. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo,
oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¡Qué promesas, hermano! ¡Qué promesas! Y qué, hermano, qué sello de propiedad tenemos. Dice aquí, mío eres tú. Qué tremendo esto, hermanos amados. Versículo 3, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto ha dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Aleluya, hermanos. Gloria a su nombre. Sí, Señor, amén. A mis ojos fuiste de gran estima, a los ojos de otros que hemos sido. Es más, a los ojos de otros que somos. Que nos importe lo que somos a los ojos de Dios. Dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Y diré al norte, de acá, y al sur no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Es lo que viene, hermanos amados. Preparémonos para eso. Dice, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Vamos al capítulo 44, 22. Leamos el 21, por favor. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres. Y siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Qué tremendo esto, hermanos amados. Qué tremendo esto. Todo esto es un canto de Isaías, es un canto precioso. Por eso él sigue diciendo, hermano, cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra, prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Amados, yo les dije el otro día que el Señor Jesucristo dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Y qué va a pasar el día que el Señor Jesucristo venga, hermanos? Y estemos nosotros santos, gloriosos, sin manchas, sin arrugas, hermanos, sin nada semejante. ¡Qué fiesta! ¡Qué gozo! ¡Qué alegría! Es indescriptible. Hermano, tenemos un lenguaje tan pobre para describir lo que será en ese momento. No lo menospreciemos. No lo tengamos en poco. Miren, no seamos como niños consentidos. Hermanos amados, seamos agradecidos. Entreguémonos, rindámonos. Postrémonos delante del Señor. Ofrezcámonos, pongamos solícitos. Porque, hermanos, francamente, nadie podía hacer lo que Dios ha hecho. Él tuvo que humillarse para hacer lo que ha hecho. Así de plano. Amados, estamos viendo aquí cómo llegamos a ser familia de Dios. Volvamos a Gálatas capítulo 3. Leímos el versículo 7. Leamos ahora el versículo 26 al 29. Estamos hablando cómo llegamos a ser familia de Dios. Y ya vimos aquí, hermanos amados, que la única familia que Dios reconoce es la familia o los hijos de Jacob. Pero ¿cómo llegamos a ser hijos de Jacob? Tenemos también que ser hijos de Isaac y hijos de Abraham. En otras palabras, tenemos que ser parte de la simiente de Abraham. Tenemos que venir a través de Abraham, Isaac, Jacob y a través de nuestro Señor Jesucristo.
Veamos ahí en Gálatas, les dije, capítulo que les dije, capítulo 3, versículo 26. Ay, hermano, estoy tan emocionado que hasta la emoción me pone en una posición y una condición en mi mente, hermano, que se me atropean las ideas, los pensamientos. 3:26 de Gálatas. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Como leímos allá en Efesios, hermanos, que somos hechura suya, revestidos de Cristo, hermanos. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, linaje escogido. Es lo que dice el apóstol Pedro. Linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero entiendan, la promesa para Abraham era darle un hijo y le dio a Isaac. Pero Isaac es una figura de Cristo. Amén. En otras palabras, hermano, Isaac es una figura en la sombra de Cristo. Él está allá, la sombra, pero ahora nuestro Isaac ha venido. Y luego, ¿qué? Nuestro Isaac, escuchen bien lo que voy a decirles. Francamente hablando, hermanos, llegamos nosotros a ser exactamente como Jacob. ¿Aló? Tanto Isaac como Jacob son sombras de Cristo. Pero entramos a través, hermano, de la familia de Abraham. Ahí venimos a hacer todo esto que estamos viendo acá. Hermano, no es de otra manera. Nosotros no podemos entrar como esclavos y permanecer esclavos. Hermano, no es así como funciona. Porque al venir a Cristo somos hechos libres. Es muy importante. Dice en el versículo que acabamos de leer, versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero veamos ahora en el versículo 6 del capítulo 4, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Esta es la promesa del espíritu. Las arras de nuestra herencia, el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. ¿Quién es el que clama Abba Padre? Aquí dice que es el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. El Espíritu Santo está intercediendo, hermano, por nosotros con gemidos indecibles, dice el apóstol Pablo. Hermano, ¿cuál es el clamor del Espíritu? El clamor del Espíritu es Abba Padre. En nosotros, todos los días, Abba Padre Santo. Abba ahí hallamos las dos palabras, Abba en el hebreo, y es Padre en la traducción. El espíritu de su Hijo en nosotros clama, Abba, Abba. Es lo que está diciendo ahí. Esa palabra significa Padre. La palabra ahí, Abba, tiene, hermano, la connotación, hermano, de una familiaridad. Escuchen bien, de una confianza. Allí el Espíritu de su Hijo nos está diciendo, papá, papá, como un hijo, papá. Y Dios diciendo, hijo. Qué tremendo eso, hermano. Ustedes y yo llegamos con nuestra oración, Padre nuestro que estás en los cielos.
pero francamente ahí la palabra en el original es Abba, Abba nuestro, papá. La palabra padre tiene mucha, como les dijera yo, muy elevada en cierto modo, amén. Pero la palabra papá es más familiar, más cercano, más íntimo, más identificación. Eso es lo que el Espíritu Santo ha hecho, sigue haciendo, estará haciendo hasta que un día, hermano, miren, no sea solamente una expresión que ya es sumamente grande, importante, pero viene el día que estaremos juntamente con Jesucristo diciendo, Abba, saludando al Padre, Abba, Abba, papá. Qué tremendo, ¿no? Qué gloria la que el Señor nos ha traído, hermanos. Y lo que viene es muchísimo más profundo y más grande. Ahí nos encontramos. Amados, yo sé que el tiempo ya me comió, pero fíjense, amados, fíjense en esto. Vamos, por favor, yo les dije que leyéramos Gálatas 3:7, pero quiero que veamos en el versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Y ahí entramos nosotros en esa posición, amados hermanos. Que Dios nos dé la gracia esta noche y que de veras, hermanos, nosotros apreciemos esto. Esto viene de los cielos. Esto no viene de ninguna otra parte, viene del corazón de Dios. Es el plan de Dios. Hermano, es la obra de Dios. Esto es muy importante. No podemos menospreciar esto que Dios ha hecho. Hermano, ya nadie, absolutamente nadie puede hacer nada parecido, nada semejante. Nadie puede superar a Dios en esto que ha sucedido. Nadie puede superar el amor de Dios en Cristo Jesús por nosotros. Debemos de estar firmes en esto, firmes, y no movernos de esa situación, amados hermanos. Fíjense, con esto voy a terminar. Cuando el pueblo de Israel falló, hermanos, en el desierto, Dios le dice a Moisés que va a destruir al pueblo. Y Moisés se pone delante de Dios y le dice: no lo hagas. Y si vas a destruir a Israel, comienza por mí. Él le había dicho a Moisés: voy a destruir a este pueblo y de ti voy a levantar una nación más grande y mejor que esta. Qué tremendo, ¿no? Miren, Dios de la nada, bueno, del polvo de la tierra, dice que hizo a un hombre a su imagen y su semejanza. Miren, Juan el Bautista, cuando llegaron aquellos hombres para bautizar en el Jordán, le dijo él: ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Le dice él: Dios es capaz de levantar hijos a Abraham de estas piedras. ¿Qué quiere decir todo eso? Que para Dios no hay nada imposible, pero escuchen, eso imposible ya ha sido realizado. Ustedes y yo somos como las piedras de ese río, somos como el polvo de la tierra, y hemos venido a ser hijos de Abraham, hijos de Adán, y ahora hijos de Jesucristo, hijos de Dios. Es que, hermano, mire, como les dijera yo, este galardón, esta calificación, hermano, no olvídese, no hay más, no hay más. Todo lo glorioso se nos ha dado, todo lo celestial, todo lo eterno, hermano, está a nuestra disposición en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo,
hermano, que nos ha dado el Señor para que seamos rescatados de las tinieblas y vengamos y cada día anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado. Padre, gracias esta noche. Te bendecimos, Señor, por esta gran bondad, por esta gran misericordia, de la cual nos has hecho participantes. Señor, por pura gracia. Pero ahora, Señor, hemos creído. Estamos confiando en esta realidad, en esta maravillosa bendición, Señor. Dios amado, danos la gracia para estar firmes, para ser valientes, para estar en pie, para marchar con gozo, día tras día, sin importar qué está estorbando, sin importar qué nos pone a prueba, sin importar, Señor, cuántas oposiciones, cuántas fuerzas malignas se oponen en nuestra mente, en nuestro corazón, o de la manera que sea, Señor, estamos confiando en que lo que tú has hecho, nadie podía hacer. Y te lo agradecemos, Señor, porque ha sido hecho por pura gracia, por amor. Te bendecimos, Señor, esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén.